La madrugada del miércoles, 2 de octubre quedó grabada como una de las más violentas en la historia reciente de México. A las 4:13 de la mañana, un convoy militar que patrullaba la sierra entre Tamazula y Tepatitlán, Jalisco, fue sorprendido por una serie de explosiones en cadena. Los vehículos avanzaban en formación cuando el suelo se abrió bajo ellos, minas antipersonal, granadas y disparos de fusil de largo alcance convirtieron la carretera en una trampa mortal. El aire se llenó de fuego, humo y gritos. En menos de un minuto, 112 oficiales de la Sedena quedaron fuera de combate. Era una emboscada perfectamente calculada. Y al frente, según los reportes de inteligencia, se encontraba un solo nombre, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. El ataque fue planeado con precisión quirúrgica. Los agresores colocaron artefactos explosivos bajo el pavimento y en los costados de la carretera. El objetivo no era solo frenar el convoy, era enviar un mensaje. Las detonaciones destruyeron 3 camiones blindados y bloquearon las rutas de escape. Cuando los soldados intentaron responder, fueron recibidos con fuego cruzado desde los cerros. Los atacantes, con uniformes tácticos y rifles Barrett, operaban como un ejército. En cuestión de minutos, la patrulla de reconocimiento se convirtió en una batalla abierta. Las comunicaciones militares se saturaron. Los mensajes de auxilio comenzaron a circular entre unidades de la región militar 15, pero la señal era débil. Nos están rodeando, se alcanzó a escuchar antes de que la transmisión se cortara. Los refuerzos tardaron más de 20 minutos en llegar. Para entonces, los agresores ya habían desaparecido entre los caminos rurales, dejando tras de sí un escenario devastador, vehículos calcinados, armas destruidas y soldados heridos pidiendo auxilio en medio de la niebla. El ataque ocurrió en una zona clave del Triángulo Criminal de Jalisco, Michoacán y Colima, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, mantiene presencia militar y control logístico. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, se trató de una respuesta directa a los recientes operativos encabezados por Omar García Harfuch, quien en coordinación con la Sedena había logrado interceptar varios cargamentos de armamento en los días previos. La emboscada fue, en palabras de un analista, una represalia simbólica contra el Estado. Mientras las imágenes del ataque circulaban en redes sociales, la indignación creció en todo el país. Los videos mostraban el fuego iluminando la sierra, los camiones en llamas y el sonido de disparos resonando en la oscuridad. El contraste era brutal, en la tierra del tequila y los paisajes verdes, se libraba una guerra que pocos querían admitir. Una guerra que ya no enfrentaba solo a criminales contra soldados, sino a 2 ejércitos enfrentados por el control de México. En las primeras horas del amanecer, Harfuch llegó al centro de mando improvisado. Los helicópteros sobrevolaban la zona, buscando sobrevivientes. El humo todavía salía de los vehículos destruidos. Los peritos trabajaban en silencio. Nadie hablaba. Porque todos sabían que lo ocurrido esa noche no era solo un ataque. Era una declaración de guerra abierta contra el Estado mexicano. Quédate, porque lo que estás por escuchar revela la operación completa, los errores tácticos, las horas de combate y la respuesta directa de Harfuch frente al ataque más violento del año. El día comenzó como cualquier otro despliegue táctico. A las 3:58 horas, un convoy de la Sedena integrado por 12 vehículos blindados tipo Sandcat y 2 camiones de apoyo logístico avanzaba por una carretera secundaria entre los municipios de Tamazula y Tepatitlán, en el corazón de Jalisco. La misión era rutinaria, patrullaje, reconocimiento y aseguramiento de rutas sospechosas de transporte de armamento. El clima era denso, con neblina baja y visibilidad reducida. A simple vista, nada parecía fuera de lo normal. Pero la calma era una trampa cuidadosamente colocada. El primer indicio de peligro fue casi imperceptible, una leve interferencia en la radio. El comandante al frente, el teniente coronel Saavedra, ordenó reducir la velocidad y cambiar a canal seguro. Segundos después, una detonación estremeció la carretera. El vehículo líder desapareció en una nube de fuego. Los sensores térmicos registraron una explosión subterránea, producto de un artefacto improvisado controlado a distancia. La emboscada había comenzado. Desde los cerros, una lluvia de fuego descendió sobre la columna militar.
Los atacantes, distribuidos en posiciones elevadas, disparaban con rifles automáticos y lanzagranadas M203. Los soldados intentaron formar perímetro, pero las explosiones continuaron. Uno de los camiones de apoyo quedó atravesado en la vía, bloqueando la retirada. El convoy estaba atrapado entre dos frentes de ataque. Los informes posteriores describirían ese momento con una sola palabra: infierno. El humo impedía la visibilidad. Los casquillos caían como lluvia sobre el asfalto. El sonido de las balas rebotaba entre las montañas, creando una sensación de cerco total. Los operadores de radio intentaban contactar a la base de Tepatitlán, pero la señal estaba bloqueada. El CJNG había desplegado inhibidores de frecuencia, impidiendo la comunicación entre unidades. Fue entonces cuando el comandante pronunció la frase que quedaría registrada en el parte oficial. Estamos aislados. Replegar no es opción. Vamos a resistir. Los minutos siguientes fueron caóticos. Un grupo de soldados descendió de los vehículos para establecer un perímetro defensivo. Algunos lograron activar drones de reconocimiento, pero fueron derribados por disparos de precisión. El enemigo parecía conocer cada punto de la operación. Era como si los estuvieran esperando. Cada disparo provenía de una posición previamente calculada, con visores nocturnos y puntería exacta. No era una emboscada improvisada. Era una ejecución táctica. A las 4:11, un proyectil impactó uno de los tanques de combustible del camión número 7. La explosión fue tan intensa que iluminó todo el valle. Desde kilómetros de distancia, los pobladores vieron el resplandor y escucharon las detonaciones. Algunos pensaron que se trataba de un accidente industrial, otros, que el ejército estaba realizando maniobras nocturnas. Nadie imaginó que se trataba del ataque más brutal en años. El fuego consumió los vehículos en minutos. Los soldados, desorientados, intentaban arrastrar a los heridos lejos de las llamas. La primera respuesta aérea fue solicitada por protocolo, pero los helicópteros tardarían más de 20 minutos en llegar. La carretera era estrecha, rodeada de barrancos y sembradíos. Los agresores aprovecharon la topografía a su favor, usando túneles improvisados y salidas ocultas hacia los cerros. Cuando los refuerzos finalmente arribaron, el enfrentamiento seguía activo. El sonido de los helicópteros apenas se escuchaba entre el rugido de las detonaciones. En los reportes de campo, los peritos describirían la escena con precisión clínica. Explosión múltiple, fuego cruzado desde ambos flancos, concentración de disparos sobre cabinas y motores. Las imágenes posteriores confirmaron el nivel de destrucción. Los vehículos de acero estaban retorcidos, los parabrisas perforados por impactos de alto calibre. Los sobrevivientes contaron que los atacantes gritaban consignas del CJNG mientras avanzaban, como si se tratara de una declaración abierta de dominio territorial. La batalla duró 19 minutos. 19 minutos que bastaron para redefinir el equilibrio de poder en la zona. Los militares resistieron hasta agotar municiones. Varios lograron repeler la ofensiva y evacuar a los heridos, pero el daño ya estaba hecho. La emboscada había cobrado decenas de vidas y dejado una marca imborrable en el corazón operativo del Estado mexicano. En la oscuridad de los cerros, los atacantes desaparecieron tan rápido como habían llegado. Solo el humo, el silencio y los casquillos vacíos quedaron como testigos del convoy del infierno. A las 4:29 horas, el sonido de los helicópteros rompió la oscuridad. Dos Black Hawk de la Sedena se aproximaban desde el norte, guiados por coordenadas enviadas a ciegas desde el puesto de mando. Los pilotos volaban a baja altura, entre columnas de humo y destellos de fuego que aún salían de los vehículos calcinados. Desde el aire, la escena parecía un campo de guerra, camiones en llamas, cuerpos tendidos y destellos de munición trazadora iluminando los cerros. El enemigo se movía con rapidez, cubriendo su retirada hacia las brechas rurales de Atotonilco el Alto. Cada ráfaga que salía de las montañas era respondida con fuego aéreo. Jalisco ardía en la madrugada. En tierra, los sobrevivientes formaron perímetro alrededor de los heridos. El comandante Saavedra, gravemente lesionado, ordenó mantener posición hasta que llegaran los refuerzos. Resistan.
Nadie retrocede, alcanzó a decir antes de perder el conocimiento. Sus hombres cumplieron la orden. Los paramédicos militares improvisaron camillas con mantas térmicas y tubos de los vehículos destruidos. Mientras tanto, el zumbido de los drones enemigos seguía en el aire, grabando cada movimiento. El CJNG no solo atacaba, documentaba su propia ofensiva. A 100 kilómetros del lugar, en el centro de coordinación de la zona militar 15, las alarmas ya estaban en rojo. El sistema de inteligencia reportaba interferencia masiva en las comunicaciones, algo inusual incluso para el cártel más poderoso del país. Fue entonces cuando el Secretariado Federal de Seguridad envió la orden directa a Omar García Harfuch. Asumir la coordinación táctica del operativo de contención. En menos de 20 minutos, el funcionario abordó un helicóptero rumbo a la zona de combate. Mientras descendía sobre Tepatitlán, observó desde el aire las columnas de humo ascendiendo entre los cerros. Sabía que la emboscada no era un ataque aislado, era un desafío abierto a la autoridad. A su llegada, Harfuch reunió a los mandos en una improvisada carpa de campaña. Pidió un recuento exacto de heridos y desaparecidos. Luego dio una instrucción corta, sin levantar la voz. No vamos a reaccionar con furia. Vamos a responder con estrategia. La orden fue clara: asegurar el área, evacuar a los sobrevivientes y desplegar unidades en pinza para cerrar las rutas de escape hacia Michoacán. Por primera vez en años, un operativo de alto nivel se ejecutaría con coordinación simultánea entre Sedena, Guardia Nacional y Policía Federal de Caminos. A las 5:10, los helicópteros de asalto comenzaron la persecución. Los infrarrojos detectaron movimiento entre los cañaverales. Los agresores, unos 40 hombres armados, se desplazaban en 5 camionetas blindadas artesanalmente, pintadas de negro y con emblemas falsos del ejército. Intentaban cruzar hacia el municipio de San José de Gracia. El intercambio de fuego se extendió por más de 10 kilómetros, mientras las unidades terrestres cerraban el paso. Cada detonación iluminaba la sierra con un resplandor anaranjado. Desde la distancia, los pobladores grababan los destellos y los subían a redes sociales sin saber que estaban presenciando una de las operaciones más intensas del año. La persecución se tornó más violenta cuando los agresores comenzaron a lanzar explosivos caseros desde las camionetas. Uno de los helicópteros maniobró para esquivar el fuego directo y respondió con ráfagas controladas hacia los vehículos. Las imágenes captadas por cámaras térmicas mostraban el momento en que una de las unidades del CJNG explotó, dejando atrás una estela de fuego. 3 atacantes murieron en el acto. Los demás siguieron avanzando, buscando refugio en la zona boscosa. Mientras tanto, Harfuch supervisaba el rescate de los heridos. Las ambulancias militares transformaron la carretera en una línea de evacuación. Los nombres de los caídos comenzaron a circular en los reportes internos. La magnitud del ataque era devastadora. Aún así, el operativo continuaba. El objetivo ahora era localizar al responsable directo del ataque, un comandante regional del CJNG conocido como el 27. Según inteligencia, él había coordinado la emboscada bajo órdenes del Mencho. Las horas siguientes fueron una combinación de caos y estrategia. El cielo de Jalisco amaneció cubierto por helicópteros y las carreteras fueron cerradas por unidades blindadas. Los noticieros interrumpieron su programación con la frase: ataque masivo contra el ejército en Jalisco. La opinión pública se dividió entre la indignación y el miedo. Pero dentro del mando operativo, Harfuch mantuvo la calma. Sabía que cada decisión podía inclinar la balanza. Esto no se resuelve con furia, dijo a sus hombres. Se resuelve con control. Al mediodía, los refuerzos aseguraron por completo la zona. El saldo preliminar: 112 oficiales fuera de combate, 9 muertos, 16 heridos de gravedad y 5 desaparecidos. Del lado enemigo, los reportes hablaban de más de 20 abatidos y varias detenciones. Pero más allá de los números, el mensaje era inequívoco. El CJNG había demostrado que podía atacar al Estado en su propia casa. El fuego sobre Jalisco marcó un antes y un después. No era solo una emboscada, era una operación de guerra moderna, con tecnología, estrategia y propaganda.
Y en medio de ese caos, un nombre comenzaba a resonar en cada informe, en cada transmisión militar, en cada titular. Omar García Harfuch, el hombre que había decidido no ceder ante el miedo. El amanecer del 3 de octubre trajo consigo una orden directa desde el Gabinete de Seguridad, respuesta inmediata y control total. El ataque a las fuerzas federales no podía quedar sin respuesta. En cuestión de horas, el Estado mexicano movilizó a más de 800 elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Fuerzas Especiales de Marina y Policía Estatal de Jalisco. Era la reacción más grande desde los operativos de 2020. El enemigo no era una célula cualquiera, era el brazo armado del CJNG, respaldado por logística, armamento y estrategia militar. Harfuch asumió el mando en campo. El helicóptero aterrizó en una pista improvisada entre sembradíos. Llevaba el uniforme táctico, el chaleco blindado y un auricular conectado al puesto de mando. Su voz se escuchaba serena pero cortante. Primero, localizar a los responsables. Después, asegurar cada centímetro de terreno. A su alrededor, los oficiales desplegaban drones, radares portátiles y escuadrones con visión térmica. El objetivo era claro: encontrar y neutralizar al grupo que había ejecutado la emboscada. La estrategia se dividió en 3 fases. La primera, cierre de perímetro. Los accesos a Tepatitlán, Arandas y a Totonilco fueron bloqueados con retenes móviles. Nadie entraba, nadie salía. La segunda, rastreo aéreo. Drones equipados con cámaras infrarrojas identificaron movimientos sospechosos en la zona serrana. Y la tercera, intervención directa. Equipos mixtos de la Guardia Nacional y la Sedena se adentraron en las brechas rurales, donde los atacantes habían establecido sus escondites. A las 7:45, el primer enfrentamiento del día estalló. Una patrulla terrestre interceptó a una de las camionetas del CJNG que intentaba escapar hacia Michoacán. El intercambio fue breve y contundente. 3 agresores fueron abatidos, 2 más, capturados con vida. En el vehículo se hallaron fusiles Barrett, granadas, chalecos antibalas con el logotipo del cártel y un mapa con coordenadas que apuntaban a una finca en San Martín de Bolaños. Ahí comenzaría la segunda fase de la operación. El asalto a la finca fue ejecutado con precisión quirúrgica. Los helicópteros sobrevolaron la zona mientras los equipos de asalto se aproximaban por tierra. Dentro, los agentes hallaron explosivos, uniformes apócrifos, radios cifrados y planos de carreteras. Pero lo más importante fue un documento, una lista de contactos con nombres codificados, entre ellos el alias el 27. Las comunicaciones interceptadas confirmaron que él había sido el coordinador logístico de la emboscada. En ese momento, Harfuch ordenó la movilización de un escuadrón completo para capturarlo vivo. El cerco se cerraba. La persecución duró casi 9 horas. El fugitivo se movía entre rancherías, protegido por pequeños grupos armados que abrían fuego desde los cerros. Las tropas avanzaban con cautela, limpiando cada punto de resistencia. Los drones transmitían imágenes en tiempo real al centro de mando, donde Harfuch supervisaba los movimientos. La tensión era absoluta. Cada metro ganado costaba horas de esfuerzo y riesgo. A las 16:32, la señal térmica del 27 fue localizada en una cabaña al borde de un cañón. Rodeado, intentó escapar por la parte trasera, pero fue interceptado. La detención fue rápida. Sin disparos. El hombre que coordinó la muerte de más de un centenar de oficiales fue capturado vivo. La noticia se transmitió a la Ciudad de México. Los titulares lo anunciaron como un triunfo operativo, pero dentro del equipo de mando, nadie celebró. Las pérdidas seguían pesando. Mientras las cámaras mostraban el rostro del detenido, Harfuch observaba en silencio los restos del convoy en la carretera. Había cumplido su objetivo, pero sabía que el mensaje del Mencho iba más allá de la emboscada. Era un desafío al Estado, a la ley, a la estabilidad misma del país. Las autoridades federales presentaron al detenido ante la FGR bajo cargos de terrorismo, homicidio y delincuencia organizada. En paralelo, se aseguraron 4 propiedades, 10 vehículos blindados y más de 1 tonelada de municiones.
Los analistas lo describieron como el golpe más contundente contra el CJNG en el último año. Pero la sensación de victoria fue breve. Los informes de inteligencia advertían que el cártel ya planeaba una represalia coordinada en 3 estados. La guerra, lejos de terminar, apenas se estaba reorganizando. Al caer la noche, Harfuch envió un mensaje interno a las tropas. Esto no fue una victoria. Fue resistencia. La verdadera batalla es mantenernos en pie. Sus palabras resonaron entre los hombres que seguían patrullando los cerros. Porque todos entendían que, más allá de la captura de un mando, la guerra contra el miedo aún estaba lejos de ganarse. Durante las siguientes 48 horas, México entero habló de la emboscada. Las imágenes del convoy destruido, los vehículos calcinados y los nombres de los soldados caídos se convirtieron en portada nacional. Las redes sociales replicaban los videos grabados por habitantes de la zona, mientras los noticieros transmitían la magnitud del ataque. El país había sido testigo de una demostración de poder brutal. Y aunque el gobierno confirmó la captura de los responsables directos, todos sabían que la amenaza seguía viva. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch apareció con el rostro endurecido por las horas sin descanso. A su lado, los secretarios de la Defensa y de Marina. El mensaje fue breve, contundente y sin dramatismo. No habrá tregua. No se negocia con quienes desafían al Estado. Seguiremos hasta restablecer el orden. Su tono no era el de un político, sino el de un comandante que entendía el costo real de la guerra. Las cámaras captaron el silencio posterior. Era el silencio de un país que miraba su propio reflejo, cansado, incrédulo, herido. Esa misma noche, las fuerzas federales continuaron los operativos en Jalisco, Colima y Michoacán. Se aseguraron ranchos, bodegas y laboratorios clandestinos. Más de 100 personas fueron detenidas en las primeras 72 horas. Sin embargo, en la sierra, el CJNG comenzó a moverse de nuevo. Reportes de inteligencia confirmaron desplazamientos armados y mensajes interceptados que hablaban de ajuste de cuentas. El Mencho no respondía con comunicados, sino con movimientos. Y cada movimiento significaba muerte. El ataque a la Sedena marcó un punto de no retorno. Por primera vez en años, el Estado mexicano reconocía que enfrentaba una guerra de estructura, no de capós. Ya no se trataba de capturar a un líder, sino de desmantelar un sistema completo que funciona con la lógica de un ejército. El CJNG ya no operaba como un cártel, era una organización militar paralela, con mando, estrategia y territorio. Esa noche, en los informes internos del gabinete, se escribió una frase que ningún funcionario quiso leer en voz alta. El Estado ha perdido el monopolio del fuego. En los pueblos de Jalisco, la población vivía con miedo. Las escuelas suspendieron clases y los caminos rurales fueron cerrados. Los soldados patrullaban las calles con el rostro cubierto y los rifles listos. Las familias encendían veladoras frente a las ventanas mientras escuchaban, a lo lejos, los helicópteros sobrevolando los cerros. Era un paisaje que recordaba los días más oscuros del país, cuando la guerra contra el crimen parecía no tener fin. A pesar del caos, Harfuch insistió en una estrategia de contención, no de venganza. Cada operación debe tener sentido, repetía a su equipo. Esto no es cacería, es reconstrucción del orden. Sus palabras se filtraron a los medios y fueron interpretadas como una advertencia al propio CJNG, el Estado no retrocedería. Pero en privado, el funcionario sabía que la batalla sería larga, silenciosa y desgastante. Porque el enemigo ya no solo vivía en las montañas, vivía infiltrado en las instituciones. Los analistas coinciden en que la emboscada de Tepatitlán cambió las reglas del conflicto. Fue una demostración de fuerza, pero también una revelación: el crimen organizado no solo busca dinero, busca poder, control, legitimidad. Y cada ataque, cada emboscada, cada video viralizado, forma parte de una narrativa que intenta redefinir quién manda en México. Por eso, cuando los reporteros preguntaron a Harfuch si el país estaba en guerra, él respondió sin titubear: no estamos en guerra. Estamos resistiendo una invasión desde dentro. Esa frase quedó grabada. Más que una declaración, fue una advertencia.
Porque lo ocurrido en Jalisco no fue una derrota ni una victoria, fue una señal. Una prueba de que el enemigo no duerme, de que el poder del miedo puede multiplicarse y de que el Estado todavía está aprendiendo a responder. Al cierre de la jornada, los soldados que sobrevivieron al convoy rindieron honores a sus compañeros caídos. En medio del silencio, solo se escuchó el toque de corneta. Las banderas ondeaban a media asta. Harfuch observaba desde el frente, con las manos cruzadas y el rostro endurecido. No pronunció discursos. Solo murmuró una frase que nadie olvidó. Esto no termina aquí. Si quieres conocer más sobre los operativos reales, las historias ocultas detrás de las cifras y la guerra que México libra en silencio, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar. Porque mientras exista verdad y memoria, ningún convoy podrá destruir la esperanza.